La sucursal del Banco del Pacífico estaba llena de clientes cuando las puertas automáticas se abrieron bruscamente y 5 hombres armados con fusiles de asalto entraron sin decir una palabra. Los primeros gritos estallaron de inmediato. Algunos clientes dejaron caer sus bolsos. Otros se quedaron congelados con el cheque todavía en la mano. El sonido metálico de las armas imponía un silencio extraño, casi antinatural, como si el aire mismo se negara a moverse. El primero en reaccionar fue el gerente, un hombre joven con lentes que apenas alcanzó a levantar las manos antes de que uno de los sicarios le golpeara en la boca del estómago con la culata del arma. Cayó al suelo con un gemido ahogado. El atacante ni siquiera lo miró. Tenía un objetivo claro, una misión precisa, un tiempo limitado. Todos al suelo, gruñó el líder, un hombre de barba corta y tatuajes que se asomaban por el cuello de su camisa negra. Manos a la cabeza. Nadie intenta ser héroe. Los clientes obedecieron sin discutir. Nadie quería morir sobre el piso brillante del banco. Las cámaras de seguridad giraban lentamente captando cada rostro, cada movimiento. Uno de los sicarios disparó a una de ellas pero dejó las demás intactas. No estaban ahí para ocultarse, estaban ahí para enviar un mensaje. En la esquina derecha de la sala, apoyado contra una columna y sosteniendo un bastón grueso, el guardia de seguridad observaba la escena sin el pánico que cabría esperar. Su nombre era Ignacio Herrera, aunque todos lo llamaban Don Ignacio. Tenía 68 años, cabello blanco, bigote recortado y una postura que no encajaba del todo con la de un guardia común. Parecía más un veterano que un empleado aburrido de banco. Sus ojos oscuros y atentos analizaban los movimientos de los hombres armados con un tipo de concentración que ninguno de ellos notó. El líder avanzó hasta él y lo apuntó directamente al pecho. Viejo abajo. Ahora. Ignacio no se movió al instante. Respiró profundo como si estuviera calculando algo que nadie más podía entender. Luego, inclinó apenas la cabeza y se arrodilló lentamente dejando caer el bastón a su lado. El sicario que lo vigilaba frunció el ceño molesto por la parsimonia del guardia, pero finalmente retiró su arma unos centímetros para seguir con el plan. Los atacantes se dispersaron por el vestíbulo. 2 se dirigieron al mostrador principal, donde obligaron a los cajeros a abrir las cajas fuertes de emergencia. Otros 2 tomaron control del área de cajas de seguridad. El líder revisaba el plano mental del edificio. Sabían exactamente qué buscaban: la caja número 317, una que no contenía dinero, sino documentos que podían hundir a media estructura del CJNG si caían en manos equivocadas. Uno de los sicarios jóvenes, un muchacho de unos 25 años con mirada inquieta, se acercó a don Ignacio mientras lo observaba fijamente. «Ese viejo no tiembla», susurró a su compañero. «¿No te parece raro?» «Está cagado por dentro», respondió el otro encogiéndose de hombros. Los viejos siempre se hacen los duros. Pero Ignacio no se veía asustado. Sus manos estaban firmes sobre el piso. Su respiración era serena. Miraba el reflejo del vidrio de una ventanilla lateral, observando a los atacantes a sus espaldas sin levantar la cabeza. No era comportamiento de un guardia común. Era comportamiento de alguien entrenado. El muchacho siguió observándolo con desconfianza. Algo en la forma en que Ignacio apoyaba el peso del cuerpo, en la manera en que medía distancias con la mirada, le erizaba la piel. «Líder, tenemos un problema», se atrevió a decir en voz baja. «Este guardia no es normal». El jefe apenas giró la cabeza. «Todos los guardias creen que son Rambo hasta que ven un arma. Déjalo ahí». El joven apretó los labios pero obedeció. En el área de cajas de seguridad, el sonido de una herramienta eléctrica comenzó a llenar el banco. 2 hombres estaban taladrando el panel de la caja 317, mientras el gerente, aún en el suelo, sollozaba de miedo. La operación estaba funcionando tal como se había planeado. Coordinada, precisa, rápida. Pero de pronto una chispa saltó del taladro. Luego otra. Algo no encajaba. «¿Qué pasa?», preguntó el líder acercándose. «La caja está reforzada», respondió uno de los sicarios con frustración. «Esto no estaba en el plano. Necesitamos más tiempo». El líder maldijo entre dientes. Tiempo era lo único que no tenían.
No podían permitir que patrullas se acercaran. No podían permitir que cámaras externas detectaran movimiento sospechoso. Necesitaban entrar y salir como sombras. Miró alrededor buscando una solución, y su mirada se detuvo en don Ignacio. Algo en la postura tranquila del guardia le pareció irritante, casi provocadora. «Tú», gruñó señalándolo. «Ven acá». Ignacio levantó la cabeza despacio como si la orden no le importara demasiado. Dos sicarios lo tomaron por los brazos y lo arrastraron hacia el área de cajas fuertes. El bastón quedó en el piso. Ignacio no parecía necesitarlo realmente. «Abre la caja 317», ordenó el líder. Ignacio lo miró con una calma inexplicable. «No tengo acceso a las cajas de seguridad». Un golpe con la culata en la espalda hizo que cayera de rodillas, pero aún así, sus manos no temblaron. «Vas a abrir la caja», repitió el líder acercándose. «No me importa cómo. Si no, voy a empezar a matar gente y tú vas a mirar». Ignacio levantó la vista. Su mirada era fría, profunda. No parecía la de un guardia acorralado, sino la de alguien que evaluaba posibilidades con precisión quirúrgica. «No la puedo abrir», repitió sin titubear. «Pero sé algo que tú no sabes». El líder arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Ignacio bajó la voz lo suficiente para que solo él lo escuchara. «Sé quién los mandó. ¿Y por qué necesitan esa caja?» Los ojos del líder se entreabrieron. Eso no estaba en el guión. Nadie fuera del cartel debía saber esa información. Nadie. Antes de que pudiera responder, Ignacio añadió: «Si sigues con esto, vas a salir de aquí con las manos vacías. ¿O no vas a salir?» El silencio que siguió se cargó de electricidad pura. El líder apretó el fusil con más fuerza. Su mandíbula tembló apenas. Porque aquello que había visto en los ojos del guardia no era desafío. Era conocimiento, era experiencia, era peligro. Uno de los sicarios gritó desde el fondo: «¡Tenemos movimiento afuera!». El líder se volvió hacia la entrada. Algo estaba pasando. Algo que no estaba en los planes. Y por primera vez desde que entraron al banco, un sudor frío recorrió su cuello. Ignacio respiró profundo, y por debajo de la camisa, justo donde nadie podía verlo, un pequeño auricular encendido emitió un parpadeo casi invisible. La operación apenas estaba empezando. El grito del sicario resonó en todo el vestíbulo, haciendo que el líder girara de inmediato hacia la entrada del banco. Los clientes en el suelo contuvieron la respiración. Los cajeros se quedaron paralizados con las manos aún levantadas. El ruido del taladro se detuvo de golpe. Solo quedó el silencio denso, casi pegajoso, que antecede a las desgracias grandes. ¿Qué movimiento? Rugió el líder avanzando con pasos tensos. El sicario que vigilaba la puerta principal miraba hacia afuera con ojos desorbitados. Se notaba que intentaba mantener la calma, pero el temblor de sus manos lo traicionaba. Una moto, o algo así, dio la vuelta y se detuvo unos segundos. Luego se fue. No sé si es policía o qué. ¿Te vio?, preguntó el líder. Creo que sí. El líder apretó la mandíbula. Aquello era suficiente para poner en alerta a cualquier unidad cercana. Los bancos en esa zona tenían sensores silenciosos de perímetro. Una motocicleta deteniéndose sin motivo podía activar un protocolo de vigilancia. Se volvió hacia Ignacio, quien continuaba de rodillas observándolo como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. «Tú», dijo el líder señalándolo con el arma. «¿Qué demonios está pasando afuera?». Ignacio lo miró con una serenidad inquietante. «Están llegando». El líder sintió un escalofrío en la nuca. No sabía por qué, pero creyó esa frase de inmediato. Ese viejo sabía algo que no encajaba con un guardia cualquiera. «¿Quién va a llegar?», preguntó uno de los sicarios, la voz quebrada por el miedo. Ignacio no respondió. Solo ladeó la cabeza como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Una interferencia leve e imperceptible para cualquiera vibró contra su oído derecho. Tenía el auricular escondido bajo la piel del conducto auditivo. Nadie en ese banco excepto él sabía que en ese instante recibía información. El líder se acercó, lo tomó por el cuello de la camisa y lo levantó de un tirón sorprendente para un hombre de su edad. «Habla, maldito viejo», gruñó entre dientes. «¿Quién viene?». Ignacio sostuvo su mirada sin una pizca de miedo. «No la policía.
Ellos tardan. Tú lo sabes. Están viniendo los tuyos. Un murmullo recorrió al grupo de sicarios. El joven desconfiado dio un paso hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. Mentira, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Nadie más sabe de esta operación. Ignacio esbozó una media sonrisa. ¿Crees que sí? Pero dentro del cartel siempre hay alguien que quiere tomar tu lugar, o robar tu crédito, o matar a tu gente antes de que regresen. El líder sintió que la sangre le hervía. No porque pensara que Ignacio mentía, sino porque sabía que aquello podía ser verdad. En el CJNG cada célula tenía enemigos incluso dentro de la misma organización. Si vienen más cabrones de los nuestros, masculló el líder, solo significa que debemos apurarnos. O significa, corrigió Ignacio con voz baja, que vienen por la caja 300. No por ustedes. El líder lo empujó al piso con furia. ¡Sigan trabajando!, vociferó hacia los que taladraban la caja. Necesito esa maldita caja abierta ya. Uno de los sicarios, frustrado, golpeó la puerta metálica del compartimento. No va a ceder, mi jefe. Esto es acero reforzado. Necesitamos explosivos. No tenemos explosivos, rugió el líder. Pero ellos sí, interrumpió Ignacio con voz calmada. Los sicarios lo miraron con horror creciente. El joven, que había desconfiado de él desde el principio, se acercó lentamente, como si temiera que un paso más pudiera desencadenar una catástrofe. ¿Por qué demonios sabes tanto? Ignacio lo miró directo a los ojos. Porque he visto esto antes, más veces de las que puedes imaginar. El joven tragó saliva. ¿Qué eres? Ignacio guardó silencio. Podía haber dicho la verdad en ese momento, pero aún no era la hora. Todavía necesitaba que los sicarios se movieran de acuerdo con su ritmo, no con el suyo. El ataque no iba a venir por la puerta principal. Ignacio escuchó un ruido débil, casi como un roce metálico. Provenía del costado derecho del edificio. Van a entrar por la puerta de servicio, dijo de repente. El líder giró la cabeza con brusquedad. ¿Cómo lo sabes? Porque así lo haría yo. Silencio. Nadie respiró por un instante. De pronto, un estampido seco resonó en el pasillo lateral. Luego un golpe. Luego un grito ahogado de un empleado que estaba allí retenido. El líder se volvió hacia el sicario más cercano. «Ve a revisar. Rápido». Pero cuando el sicario llegó al pasillo, lo único que alcanzó a ver fue la sombra de un hombre completamente armado cruzando detrás de la puerta de servicio. Estaba acompañado por otros dos, todos con chalecos negros y fusiles tácticos. No se movían como policías municipales. Se movían como profesionales. «Mi jefe. Alguien entró. Hay más cabrones armados. No son los nuestros». El joven sicario retrocedió aterrado. «Nos vendieron. Nos vendieron». El líder apretó los dientes tan fuerte que un músculo de la mandíbula comenzó a temblar. Sabía exactamente lo que había ocurrido. Otra célula del CJNG había olido la operación. Había descubierto el objetivo y se había adelantado para robarles la caja 377. «Preparados», ordenó el líder levantando el fusil. «Los matamos si quieren quitarnos el botín». Ignacio observó el caos que empezaba a formarse. Era el momento. Su auricular vibró discretamente. Recibió una señal, un código simple de 2 tonos que confirmaba lo que él ya sabía. La otra célula no sospechaba quién era él. Un sicario nervioso apuntó a Ignacio con su rifle como si el viejo fuera el culpable de todo. «Dinos la verdad, maldito. Dinos quién eres». Ignacio lo estudió unos segundos. El muchacho estaba al borde del pánico. Un disparo accidental podía desatar una masacre en cuestión de segundos. Ignacio levantó las manos despacio. «No soy tu enemigo. Pero si quieres sobrevivir, escucha lo que voy a decirte». El joven lo miraba temblando. «Tienes 10 segundos para hablar». Ignacio respiró hondo. Contó los rostros, las distancias, las posiciones, las armas, las rutas de escape. Había memorizado todo desde que los hombres del CJNG entraron al banco. Sabía exactamente dónde debía moverse si quería cambiar el rumbo de la situación. «Voy a decirte quién soy», dijo Ignacio finalmente,
con la calma de un hombre que ya había visto la muerte demasiadas veces. Pero cuando lo diga, tu mundo no volverá a ser el mismo. Los ojos del líder se entrecerraron. Ahora sí quería oírlo. Y justo antes de que Ignacio hablara, los cristales del pasillo lateral estallaron de golpe. Alguien acababa de lanzar una granada aturdidora dentro del banco. La guerra interna apenas comenzaba. La granada aturdidora explotó con un destello blanco que llenó todo el vestíbulo del banco. El estruendo rebotó contra las paredes y el techo como si el edificio entero hubiera rugido. Los clientes en el suelo gritaron, algunos tapándose los oídos, otros quedando momentáneamente ciegos por el fulgor. El aire se volvió denso, vibrante, como si miles de agujas invisibles sacudieran cada nervio. Los sicarios del CJNG intentaron reaccionar, pero la explosión los tomó completamente por sorpresa. Dos se llevaron las manos a la cara tambaleándose, otro disparó por reflejo el proyectil incrustándose en el techo. El líder fue el único que logró mantenerse en pie, aunque con dificultad, y apuntó hacia el pasillo lateral entrecerrando los ojos con rabia. ¡Posiciones! ¡Posiciones, carajo!, rugió su voz distorsionada por el pitido ensordecedor que todos sentían. Ignacio, en cambio, permaneció arrodillado inmóvil, como si hubiera anticipado la detonación. Giró ligeramente el cuerpo para proteger los oídos y parpadeó apenas para recuperar la visión. Sus ojos, entrenados para navegar en medio del caos, se ajustaron antes que los de cualquier sicario. Los atacantes de la segunda célula irrumpieron por el pasillo con precisión quirúrgica. No eran improvisados, avanzaban en formación, fusiles en alto, chalecos tácticos, cascos negros. Habían cortado la luz interna del pasillo para moverse con ventaja, y su silueta aparecía en contra de la iluminación del banco, como sombras militares entrenadas. El primero en entrar soltó una ráfaga corta hacia los sicarios más cercanos. El segundo avanzó cubriéndolo, tomando una posición detrás del mostrador de los cajeros. El tercero lanzó un segundo artefacto, esta vez una bomba de humo que comenzó a llenar la zona lateral, con una neblina espesa y gris. El líder del primer grupo retrocedió unos pasos enfurecido. «¡Nos quieren robar la operación! ¡No lo permitimos!», gritó, mientras disparaba hacia las sombras que entraban. El sonido de balas rebotando contra metal, vidrio y mármol retumbó por toda la sucursal. Las ventanas vibraban. Las luces parpadeaban. Los clientes lloraban, temblaban, se aferraban al piso como si éste pudiera tragarlos y protegerlos. En medio de ese infierno, el sicario joven que había sospechado de Ignacio desde el principio volvió a apuntarle directamente a la cabeza. Su respiración era rápida y regular, casi frenética. «No te muevas», dijo apretando el gatillo con dedos temblorosos. «Si eres parte de esto, si sabías que venían...». Ignacio lo miró sin miedo, lo que solo aumentó la tensión. «Escúchame», dijo con voz baja pero firme. «Si disparas ahora vas a matarte tú mismo, y a los demás». El joven apretó los dientes. «Cállate, dime quién eres». Las balas seguían volando por encima de sus cabezas. Una chocó contra el panel de vidrio del cajero automático, estallando en una lluvia de fragmentos. Otro disparo perforó el letrero de salida de emergencia. El caos era total. Ignacio respiró profundo. Era el momento. «Soy agente federal», dijo por fin sin elevar la voz, como quien declara una verdad inevitable. Encubierto. El joven sicario abrió los ojos sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» El líder se giró un instante, incrédulo. «¿Qué mierda estás diciendo, viejo?». Ignacio sostuvo la mirada de ambos. 11 años trabajando infiltrado. 11 años vigilándolos. 11 años esperando exactamente esto. Una ráfaga pasó rozando a Ignacio, pero él ni siquiera parpadeó. El joven, pálido como la cal, murmuró: «No, no puede ser». Ignacio, sin apartar la vista de él, añadió: «Y créeme, muchacho, si yo fuera tu enemigo, tú ya estarías muerto». El líder apretó el fusil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso decir algo, pero otro estallido lo obligó a girarse. La segunda célula estaba intentando avanzar hacia las cajas de seguridad. «¡Malditos perros!», gritó el líder. «¡Reténganlos!». Pero ya era tarde.
La segunda célula conocía exactamente la estructura interna del banco. Y eso más que cualquier cosa confirmó las sospechas que Ignacio había intentado advertirles. Los otros no venían a ayudarlos. Venían a quedarse con la caja 307. En medio del humo y el fuego cruzado, Ignacio extendió la mano lentamente hacia el joven sicario que lo apuntaba. «Dame el arma», dijo con calma. «No, no puedo», balbuceó el muchacho. Yo no... Te matarán si no decides ahora», susurró Ignacio. «Y si decides mal, te matarán igual». El joven tragó saliva temblando. No sabía en quién confiar. Sus compañeros gritaban, disparaban, retrocedían. La segunda célula avanzaba sin misericordia. Y entonces un disparo rebotó en el piso a centímetros de su pie. El joven, en un acto de puro instinto, extendió el arma hacia Ignacio. Ignacio la tomó con un movimiento tan rápido y preciso que ninguno de los sicarios logró procesarlo a tiempo. Una fracción de segundo después, Ignacio apuntó hacia el atacante más próximo de la segunda célula y disparó una sola vez. Una bala certera, limpia, directa. El hombre cayó hacia atrás impactando contra un escritorio. Los sicarios del CJNG se quedaron paralizados viendo al viejo moverse con la fluidez de alguien que había pasado toda su vida entrenando para matar. Ignacio se levantó de un impulso con una agilidad imposible para su edad. Tomó el bastón del suelo, presionó un pequeño interruptor en la empuñadura y éste se abrió como una vara telescópica de acero reforzado. Un arma oculta. El joven sicario murmuró: «Dios mío». Ignacio habló sin dejar de vigilar los movimientos enemigos. «Escúchenme todos. Si quieren vivir, tienen que seguir mis instrucciones. Nadie más entiende lo que está pasando. Nadie más puede sacarlos con vida». El líder lo miró con furia y miedo. «¿Y por qué querrías ayudarnos?». Agente Ignacio se giró apenas con los ojos llenos de una gravedad que no dejaba espacio para dudas. «Porque si no sobrevivimos todos, la caja 317 caerá en manos de los hombres que acaban de entrar. Y eso significa una guerra que nadie puede detener». Un disparo atravesó una lámpara sobre ellos, haciendo caer chispas y fragmentos de vidrio. Ignacio ajustó la mira, respiró hondo y añadió: «Ahora decidan. O se unen a mí, o mueren aquí mismo». El silencio que siguió no tenía nada de paz. Era el silencio del borde del abismo. Y en ese abismo, Ignacio ya estaba acostumbrado a moverse. La nube de humo seguía expandiéndose por el ala derecha del banco, espesando el aire y dificultando la visibilidad. Los disparos cruzados eran ya un caos total, y la segunda célula avanzaba sin perder su formación compacta. El eco metálico de los casquillos cayendo al suelo competía con los gritos y el estruendo de vidrios rompiéndose. Ignacio se movió con velocidad calculada, más rápido de lo que cualquier hombre de su edad debería ser capaz de moverse. En pocos pasos se colocó detrás de un escritorio volcado, usándolo como cobertura, y asomó apenas el arma para identificar posiciones. Sus ojos parecían ver a través del humo, analizando patrones, distancias y momentos críticos. Los sicarios del CJNG observaban incrédulos cómo aquel guardia, su prisionero, hacía apenas unos minutos, ahora se deslizaba por el campo de batalla con precisión quirúrgica. El líder, jadeando, se arrastró hasta Ignacio. «¿Qué demonios eres realmente?», espetó con la voz ronca por el polvo y la tensión. Ignacio no lo miró. Sus ojos seguían fijos en los atacantes. «Ya te lo dije», respondió. «Agente federal. División encubierta. 11 años dentro del cartel. 11 años esperando la oportunidad de cerrar esta operación». Un disparo impactó contra el borde del escritorio, astillando la madera. El líder negó con la cabeza, incrédulo. «Si eras federal, ¿por qué no nos arrestaste antes?». Ignacio apuntó con calma y disparó 2 veces hacia el pasillo. Uno de los atacantes cayó detrás de una columna, otro retrocedió herido. Después respondió: «Porque no era suficiente con atraparlos. Necesitábamos la caja 317, y necesitábamos saber quién iba a venir por ella». El líder abrió los ojos confundido. «¿La caja? ¿Qué hay ahí?». Ignacio lo miró por primera vez desde que comenzó el tiroteo.
Nombres, rutas, pagos, traidores y pruebas suficientes para destruir a varias células del CJNG, incluyendo la tuya. Ese golpe de realidad casi le arrancó el aire al líder. El sudor le corrió por la sien. Entendió al fin por qué el viejo sabía tanto. ¿Por qué no temía? ¿Por qué parecía controlar la situación incluso en medio de una balacera? Detrás de ellos, el joven sicario que le había dado el arma a Ignacio trataba de recargar la suya con manos temblorosas. La neblina gris del humo le irritaba los ojos. Tosía sin parar. Jefe, gritó uno de los hombres del CJNG. Están avanzando por los cubículos. Van a rodearnos. El líder volteó hacia Ignacio. ¿Qué hacemos, Ignacio? No respondió de inmediato. Cerró los ojos. Un segundo escuchó los pasos. Las voces calculó la presión del fuego enemigo. Luego habló con voz firme. Tenemos que dividirlos. Si siguen juntos nos aplastarán. Pero si rompo su formación hay una oportunidad. Los sicarios se miraron entre sí. No confiaban en él, pero tampoco tenían alternativas. La segunda célula ya controlaba 2/3 del banco. Ignacio respiró hondo y se levantó lo justo para ver por encima del escritorio. Las sombras enemigas se movían rápido, organizadas, silenciosas como depredadores. No quedaba tiempo. Necesitamos una distracción, dijo Ignacio ajustando la mira. Algo que los obligue a detenerse. El joven sicario señaló hacia el área de los cajeros automáticos. Hay un extintor. Si lo disparamos va a explotar en espuma. Tal vez... No, interrumpió Ignacio. Muy poco. Necesito algo más fuerte. El líder apuntó hacia la zona de servicio donde estaban las conexiones eléctricas y los paneles de los sistemas internos. ¿Y si cortamos la luz? Ignacio negó con la cabeza. Tampoco basta. Esos hombres están entrenados para combate sin luz. Un ruido metálico como un golpe seco resonó detrás de ellos. Ignacio giró la cabeza. Un sicario enemigo estaba trepando sobre un escritorio intentando obtener ventaja desde arriba. Ignacio levantó el arma y disparó sin dudar. El atacante cayó como una marioneta cortada por los hilos. Necesitamos algo que los obligue a retroceder, murmuró Ignacio. Entonces vio algo. Uno de los escritorios rotos tenía una caja metálica pequeña, un panel de seguridad contra incendios con un martillo rojo adherido al vidrio. Ignacio lo abrió de un golpe. Adentro había un cilindro, un extinguidor de halón. Esto servirá, dijo. El líder frunció el ceño. Un extinguidor. Eso va a detenerlos. Ignacio sonrió apenas. No el gas. El ruido. Le quitó el seguro al cilindro. Luego le hizo una seña al joven sicario. Tú, corre hacia los cajeros. Yo cubriré tu avance. El muchacho lo miró horrorizado. Si salgo ahí me matan. Ignacio lo sostuvo del brazo. Si te quedas aquí también. Pero si lo haces bien nos dará 3 segundos. Eso es todo lo que necesito. El joven tragó saliva, respiró hondo y asintió. Ignacio lo cubrió con fuego preciso, obligando a los atacantes a retrasar sus movimientos. El joven corrió casi resbalando entre los vidrios rotos y cables sueltos hasta colocarse detrás de la máquina de depósitos. Levantó la mano temblorosa. Ignacio lo observó, calculó la trayectoria y gritó, «¡Ahora!». El joven arrojó el extinguidor hacia la zona central del banco. El cilindro rodó por el suelo hasta detenerse justo a unos metros de la formación enemiga. Ignacio disparó. El extinguidor explotó con una sacudida violenta, liberando un estallido seco que rebotó en todas las paredes del banco. El humo blanco salió disparado en un chorro intenso que generó confusión inmediata en la segunda célula. A cubierto, gritaron los atacantes. Era la brecha que Ignacio necesitaba. Saltó por encima del escritorio con un movimiento ágil sorprendente, casi brutal para un hombre de su edad. Avanzó entre el humo, disparando con precisión quirúrgica cada bala, un cálculo frío. El líder y 2 sicarios más lo siguieron intentando cubrir el avance, aunque sin la experiencia de Ignacio, sus disparos eran más caóticos. Ignacio se deslizó detrás de una columna, respiró hondo y murmuró, 2 menos. Faltan 5.
El líder se arrastró hasta él. Ahora que Ignacio lo miró con dureza. Ahora nos movemos hacia la caja 317. Ellos vienen por ella. Si la consiguen, ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí. El líder frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa caja que es tan importante? Ignacio habló con una voz tan grave y firme que incluso el estruendo de la batalla pareció disminuir. Esa caja puede destruir al CJNG o puede desatar la peor guerra interna que hayan visto. La respiración del líder se detuvo. Ignacio continuó, y antes de que termine esta noche, alguien va a morir por ella. El eco de esas palabras pareció extenderse por todo el banco, y los disparos se reanudaron con una furia redoblada. El humo aún se aferraba al aire como una neblina espesa, atrapando en suspensión el olor a pólvora, metal caliente y plástico quemado. Las luces parpadeaban intermitentemente. Unas habían reventado durante el tiroteo, otras vibraban como si estuvieran a punto de apagarse. La sucursal del banco se había transformado en un laberinto de sombras, reflejos rotos, cables colgantes y manchas de sangre que se extendían por el mármol del piso. Ignacio avanzaba primero cuerpo bajo arma firme, movimientos limpios. Detrás de él, el líder del CJNG y dos de sus hombres trataban de seguir su ritmo, aunque cada paso que daban dejaba ver su falta de entrenamiento comparada con la precisión casi quirúrgica del viejo guardia. Los pasos enemigos resonaban en los cubículos al fondo. La segunda célula se había reorganizado después de la explosión del extintor y ahora avanzaban con más furia, conscientes de que estaban a pocos metros de la caja 317. Ignacio lo sabía, ya no quedaba tiempo para jugar a la defensa. Tenía que moverse rápido, o todo estaría perdido. «Se están acercando», murmuró el joven sicario, asomando la cabeza detrás de un mostrador roto. Ignacio lo empujó hacia abajo de inmediato. «No te expongas así. Te volarán la cabeza». El joven tragó saliva sintiendo cómo las palabras le pesaban más que el arma que sostenía. Ignacio miró al líder. «Tenemos que alejarlos de la caja 317. Si siguen avanzando la abrirán, y entonces ya no habrá nada que pueda detenerlos». El líder chasqueó la lengua. «¿Y cómo diablos piensas hacer eso? Son más y están mejor armados». Ignacio le sostuvo la mirada firme, como si no existiera duda posible. «Yo los distraigo. Ustedes se mueven hacia el pasillo trasero. Necesito que cierren la puerta metálica de seguridad para atrapar a estos hombres en la zona interna». El líder lo miró como si estuviera loco. «Tú solo contra ellos», Ignacio asintió. «He estado en peores situaciones». Uno de los sicarios negó con la cabeza. «No vas a sobrevivir, viejo. Es un suicidio». Ignacio sonrió apenas. No sería la primera vez que lo creen. El líder apretó su rifle dudando. Era consciente de que sin la ayuda del viejo ya estarían todos muertos. Pero dejarlo solo significaba entregarlo a un destino casi seguro. Ignacio no le dio tiempo a pensarlo. Se levantó, tomó el extintor vacío del suelo y lo lanzó hacia un cubículo. El golpe seco resonó como un trueno. Inmediatamente el fuego enemigo se desvió hacia el ruido. Ignacio rodó hacia la izquierda disparando 3 veces cada bala con destino claro. Uno de los atacantes se desplomó detrás de una impresora derribada. Otro retrocedió gritando con la pierna perforada. Ignacio gritó por encima del estruendo: «¡Ahora! ¡Muévanse!». El líder corrió hacia el pasillo trasero seguido por 2 de sus hombres. El joven sicario dudó un instante y se giró hacia Ignacio. «¿Y usted qué hará?». Ignacio no miró atrás. Ganar tiempo. El muchacho lo observó por una fracción de segundo más, como si quisiera recordar esa imagen, y luego corrió tras el grupo. Ignacio avanzó hacia el centro del banco donde el humo comenzaba a disiparse. Sus pasos no eran apresurados, sino calculados, casi elegantes, de alguien acostumbrado a caminar por el borde del abismo, sin perder el equilibrio. Sabía que los enemigos lo verían. Sabía que abriría fuego, pero necesitaba darles un objetivo claro. Y eso hacía. Un disparo rompió un cristal justo a su lado. Ignacio se agachó instintivamente detrás de un mostrador caído y analizó la trayectoria. 3 atacantes a la izquierda.
2 en el fondo cerca de la caja fuerte, uno más avanzando por la derecha. Era demasiada presión para mantenerse mucho tiempo. Pero no necesitaba mucho tiempo. Desde detrás del mostrador Ignacio habló a través del auricular. «Aquí, Herrera. Tengo la segunda célula en la sala principal. Necesito refuerzos». La respuesta llegó en un tono estático. «Herrera, estás solo. Los refuerzos están a 10 minutos. Aguanta». Ignacio apretó los dientes. 10 minutos era una eternidad en ese escenario. Un proyectil perforó el mostrador a unos centímetros de su cabeza. Otro le pasó por encima del hombro levantando astillas. Ignacio respiró profundamente calmando su pulso. Siempre lo hacía antes de un movimiento decisivo. «Vamos, Ignacio», susurró para sí mismo. «Solo un poco más». De pronto un atacante saltó desde el lateral disparando sin respiro. Ignacio rodó hacia atrás, se cubrió tras una columna y disparó una vez. El hombre cayó al instante. Pero los demás no se detuvieron. Avanzaban como un enjambre violento gritando entre ellos, buscando flanquearlo desde todas las direcciones. Ignacio se movió entre las sombras usando cada reflejo, cada ángulo de la arquitectura del banco, para desaparecer y reaparecer como un fantasma. Sabía que no podía matarlos a todos. Sabía que no era su objetivo. Lo único que necesitaba era que el líder y sus hombres cerraran la puerta metálica. Y entonces escuchó el ruido que había estado esperando, un chirrido fuerte, pesado, metálico, seguido de un golpe sordo. La puerta se había cerrado. Ignacio sonrió bajo el ruido ensordecedor. Habían tenido éxito. Los atacantes también lo entendieron. Uno de ellos gritó: «¡Jefe! Sellaron el pasillo. ¡Quieren atraparnos!». Ignacio se asomó por un costado y disparó 2 veces obligando a los enemigos a retroceder hacia la zona de cajeros. Sabía que no podía quedarse más tiempo. Con el cuerpo bajo, corrió hacia la puerta trasera donde el líder lo esperaba. Pero justo antes de llegar un disparo, le rozó el antebrazo arrancándole un hilo de sangre. Ignacio apretó la mandíbula conteniendo el dolor que le quemaba la piel. El joven sicario lo tomó por el hombro y lo jaló hacia adentro. «Cierre rápido», gritó. La puerta se cerró con un sonido seco y rotundo. Los gritos de los atacantes resonaron al otro lado del metal golpeando la superficie intentando forzarla. Ignacio respiró hondo mientras examinaba su herida superficial. «¿Listo?», preguntó el líder. Ignacio levantó la mirada. Sus ojos estaban más fríos que nunca. «No, aún falta lo más difícil». El joven sicario confuso preguntó: «¿Qué podría ser peor que eso?». Ignacio respondió sin dudar: «Viene el comandante de ellos, el que realmente quiere la caja 317, y ese hombre no se detiene ante nada». El líder palideció. «¿Quién es Ignacio?». Tomó aire. Su voz salió grave, cortante. «Le dicen el Martillo. Exmilitar. Sangre fría. Implacable. Si llega antes que mis refuerzos, seremos nosotros contra él». El joven tragó saliva sintiendo un terror nuevo más oscuro que los disparos. «¿Y qué hacemos si llega Ignacio?». Se levantó, cargó su arma y miró hacia la única entrada que quedaba entre ellos y la muerte. «Nos preparamos. La batalla final será ahí». El eco de las botas acercándose por el pasillo confirmó que ya no había vuelta atrás. Ellos venían. Y con ellos, el destino de la caja 317. El silencio que siguió al último intercambio de disparos era extraño, denso, casi antinatural. No era paz. Era el silencio que precede a un depredador, un silencio que se estira como una cuerda a punto de romperse. Ignacio observó la puerta metálica. Sabía que no resistiría mucho tiempo si quien venía detrás era realmente él, el Martillo. Había escuchado su nombre cientos de veces, mientras estuvo infiltrado en el cartel. Un exmilitar con entrenamiento de fuerzas especiales, famoso por entrar solo en operaciones donde otros necesitaban 10 hombres, capaz de matar con una velocidad y precisión que desmentían su tamaño. Un hombre que vivía, respiraba y mataba para la guerra. El líder del CJONG tragó saliva. No era fácil asustarlo, pero la sola mención de ese nombre lo había puesto pálido. «Ignacio», dijo en voz baja,
No podemos contra ese cabrón, no respondió el viejo mientras revisaba su arma. No pueden. Pero yo sí. El joven sicario dio un paso hacia adelante desesperado. ¿Cómo vas a enfrentarlo tú solo? Ese hombre es una máquina. Ignacio se agachó tras una columna y habló con calma como si estuviera contando una historia común. Hace años, cuando todavía estaba infiltrado, lo vi entrenar. Lo vi matar a un hombre en 20 segundos sin disparar ni un tiro. No comete errores. No se distrae. No negocia. El líder inhaló sharply. Entonces ya estamos muertos. Ignacio negó. No. Él también tiene debilidades. ¿Cuál? Preguntó el joven casi suplicando. Ignacio lo miró con una intensidad que parecía atravesarlo. Confía demasiado en su fuerza. No espera resistencia inteligente. Cree que todos los demás son inferiores. Los pasos del otro lado del pasillo se detuvieron. Solo un momento. Lo suficiente para helar la sangre de cualquiera. Luego una voz profunda habló desde el otro lado de la puerta. Ignacio Herrera. Sabía que eras tú. El líder del CJNG abrió los ojos con horror. ¿Sabe tu nombre? Sabe todo, respondió Ignacio. Ese hombre fue el primer sospechoso cuando infiltré el cartel, pero nunca pude atraparlo. Se mantiene en la sombra moviendo hilos. Siempre un paso adelante. El martillo golpeó la puerta. Un solo golpe. Pero el metal vibró como si hubiera sido impactado por una maza de acero macizo. «Abre esta puerta». Herrera dijo la voz. «Solo quiero la caja 3T, dame eso y dejaré que mueras rápido». Ignacio se levantó. Sus movimientos eran lentos, pero no por debilidad, por precisión. «Apártense», ordenó. Los sicarios retrocedieron sin dudar. El viejo se posicionó frente a la puerta a 2 metros, arma frente al pecho. La luz parpadeante iluminaba su figura como la de un hombre que ya había hecho las paces con su destino. Otro golpe. Esta vez una abolladura apareció en el metal. «Ignacio», susurró el joven. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que he hecho toda mi vida», respondió él. «Sobrevivir». El tercer golpe rompió el cerrojo. La puerta se abrió de golpe, reventada hacia adentro. El martillo cruzó el marco como un demonio de carne y acero alto ancho con una barba recortada y ojos tan fríos que parecían hechos de vidrio. Su rifle estaba sujeto a un arnés, pero no lo necesitaba. Su verdadera arma era él mismo. Por fin dijo con una sonrisa torcida. «El federal fantasma». Ignacio levantó el arma y disparó 3 veces. 3 tiros perfectos. Todos rebotaron en el chaleco del martillo, que apenas retrocedió un paso. El gigante soltó un rugido corto y avanzó como un toro. Ignacio esquivó hacia la derecha rozando el filo de la columna. El martillo pasó tan rápido que el viento casi lo arrastró. Ignacio disparó de nuevo, esta vez a las piernas. El martillo levantó la rodilla desviando el impacto y respondió con un golpe que partió un escritorio en 2. El líder del CJNG jadeó. «Ese hijo de puta no es humano». Ignacio no apartó los ojos. «Sí lo es. Y los humanos sangran». El martillo dio otro paso. Ignacio rodó por el suelo, tomó el bastón metálico y lo extendió de un solo movimiento. El clic resonó como una sentencia. El gigante sonrió. «Vas a pelear con un palo». Ignacio giró el bastón entre sus dedos. «No es un palo». Y se lanzó. El bastón golpeó la muñeca del martillo, desviando su brazo y haciendo que el rifle del atacante chocara contra la pared. El martillo respondió con un puñetazo que Ignacio bloqueó con la vara, aunque el impacto lo hizo retroceder 2 pasos. Sus costillas ardieron, pero seguía en pie. El martillo se lanzó otra vez. Un choque brutal. Metal contra hueso. Vieja técnica contra fuerza brutal. Ignacio golpeó la sien del gigante. El gigante lo tomó por el cuello. Ignacio le enterró el codo en el diafragma. El gigante lo arrojó contra un mostrador. El líder del CJNG gritó: «Jefe Ignacio, no intervengan», rugió Ignacio mientras se levantaba. «Él viene por mí». El martillo escupió sangre. «Eres más resistente de lo que dicen las historias». «Pero ya estás viejo, Herrera. No te queda mucho». Ignacio respiró hondo, ignorando el ardor en las costillas. «Viejo sí. Acabado no». El martillo cargó. Ignacio también. Esta vez Ignacio no apuntó al cuerpo.
Apuntó al pie. El bastón golpeó el tobillo con un chasquido seco. El martillo tambaleó medio segundo lo suficiente. Ignacio aprovechó la apertura, saltó hacia el cuello del gigante y le clavó el extremo del bastón directamente bajo la mandíbula, donde no había protección. El martillo gruñó y se tambaleó, pero no cayó. Su mano rodeó el cuello de Ignacio como una garra. «Ya basta, viejo». Ignacio apenas podía respirar. Veía puntos rojos. El mundo se achicaba alrededor de la mano del martillo, hasta que escuchó un clic. El joven sicario había levantado su arma temblando, apuntando al martillo. «¡Suéltelo!». El gigante ni siquiera giró la cabeza. «Niño», dijo con voz grave, «no sabes lo que haces». El joven apretó los dientes. «Él me salvó. Tú no». Y disparó. 3 tiros al cuello. El martillo soltó a Ignacio y cayó de rodillas, llevándose las manos al torrente de sangre que brotaba. Intentó levantarse, pero Ignacio lo remató con un golpecito del bastón en la sien. El gigante se desplomó con un estrépito que hizo temblar el piso. Silencio. Un silencio largo, profundo, irreversible. Ignacio respiró con dificultad. El joven corrió hacia él. «¿Está bien?». «Está bien», Ignacio asintió, aunque seguía tosiendo. «Bien hecho, muchacho. Bien hecho». El líder se acercó. «¿Y ahora qué?». En ese momento el auricular de Ignacio vibró. «Herrera, aquí mando central. Llegamos en 1 minuto. Mantenga posición». Ignacio cerró los ojos un segundo. «Ahora», dijo, «se acabó». Cuando llegaron los federales, tomaron control del banco, arrestaron a los sicarios sobrevivientes y recuperaron la caja 37. El líder del CJNG y el joven sicario fueron detenidos sin resistencia. Ambos miraron a Ignacio mientras los esposaban. El joven bajó la cabeza. El líder lo miró sin odio. Solo respeto. Un agente federal se acercó a Ignacio. «Buen trabajo, Herrera. Muy, muy buen trabajo». Ignacio exhaló. Miró la caja 317. Miró los cuerpos. Miró sus manos manchadas de polvo y sangre. «¿Sabe qué?», murmuró. «Creo que ya es hora de retirarme de verdad». El agente sonrió. «Después de hoy, creo que se ganó ese derecho». Ignacio salió del banco caminando despacio, apoyado en su bastón metálico. El sol del exterior le golpeó el rostro cansado. Se detuvo un instante, respiró y dejó atrás el ruido, el humo, los fantasmas. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. El viejo guardia encubierto, el agente federal infiltrado, el hombre que había engañado a un cartel entero, había sobrevivido una vez más. Y así, por primera vez en muchos años, Ignacio Herrera sintió algo parecido a libertad.